hoy Milagros justo estuvo hablando de este tema en América TV. Justo hoy les estaba contando, ¿no? Que estuvo en América. Vamos a buscarlo. Ale Pueblas, ¿con quién estás vos? Sole, así es. Nosotros estamos con Milagros Grassi, que ella lo que hace, Milagros Grassi, por medio de Pablo Salum, que es un stream muy conocido, ingresa en la causa contra los Gran Hermanos tiempo. Quiero decirle a Puebla que no soy un stream, soy un activista, soy el fundador de una red Libremente, que ayuda a víctimas, familiares, por las dudas. Sí, tengo un canal de YouTube también, pero es para informar, ¿eh? No es mi actividad principal el de crear contenido. Antes que Viviana Canosa, porque automáticamente sale este video a la luz y de tantas cosas que se han hablado de este tipo de organizaciones, ellos consideran que detrás de esta organización puede haber un delito. Ahora, el tipo de trata no se sabe, pero Milagros me decía, nosotros ni bien lo vimos, Pablo se comunica conmigo y toman acciones legales inmediatamente, las cuales posiblemente se adosen a esta denuncia de Viviana Canosa. Sí, en realidad Pablo Salum, que es parte y que integra la red Libremente, fue quien me convocó para hacer esta denuncia, ni bien vio a las dos personas de Gran Hermano haciendo esta publicidad. En este caso fue él quien me dijo de hacer la denuncia y había que hacerlo rápidamente, por eso esto salió al aire, salió un jueves y nosotros un lunes mismo lo sacamos presentamos la denuncia en la Cámara, porque justamente lo que queríamos hacer era evitar que haya víctimas. Y como está dirigido justamente a personas menores y demás, menores me refiero a 18, 22 años, gente que consume este tipo de público, queríamos hacerlo para que la gente preste atención y esté atenta. Estos dos Gran Hermanos, si esto avanza, ¿podrían quedar detenidos? Sí, claro, si esto avanza, sí. Hoy justamente nosotros presentamos pruebas y pedidos de pruebas un poco más serios, más contundentes, que son justamente lo que venimos investigando y trabajando, y también lo vienen haciendo los medios y demás. Ellos están en lo que sería, en lo que es el delito de trata, en la captación, digamos, donde se busca a la víctima, se la trae mediante un engaño, mediante una promesa y demás, para que llevarlos a otro país, y bueno, y ahí empezaría todo lo que es esta red. Solo te escucha Milagros para que puedas dialogar con ella. Sí, no, Milagros, a ver, pretendo saber cómo se inicia esta investigación. O sea, ya se sabe y se descarta que esta empresa que ellos promocionaban no es tal cosa. Ahí empiezan las sospechas. ¿Cómo? Porque obviamente que suena raro, nos sonó raro a todos. La primera vez que lo vimos todos, incluso hubo muchas figuras que lo denunciaron mismo ese día en redes sociales. Pero ¿cómo ustedes fueron un poco más? No, bueno, en realidad Pablo Salum tiene mucha experiencia en este tipo de redes y demás. Yo trabajé mucho tiempo en la Justicia Federal y también nos hacía ruido a todos, más que nada porque iba dirigido a un grupo etario, mujeres, 18 22 mujeres, no se pedía ningún tipo de habilidad, ningún tipo de preparación, ningún tipo de nada que tenga que ver con un trabajo, con algo, digamos, serio. Sumado a eso, veíamos la empresa. La empresa era una empresa que había creado un perfil de Instagram hacía muy con poco, 600 personas, más o menos 600 seguidores, claro, hacía muy poco tiempo. Entonces eso es lo que nos hizo pensar que esto se trataba de una red de trata, ¿no? Más que nada porque con la promesa que estas personas también hacían a chicas tan chicas que recién empiezan, que ganen miles de dólares, y que tiene que ver. Sí, tal cual. Y que tiene que ver también con la realidad del país, ¿no? Si uno investiga un poco, que fue lo que estuvimos haciendo, pasa mucho en países que están en situaciones económicas similares o inclusive peores a las nuestras. Entonces es como que somos el blanco de ese tipo de organizaciones. Sí, de hecho creo que esto promocionaban en muchos países de la región, o sea, como que había de Colombia, México, y puntualmente querían hacer base en Argentina. Y Milagro, yo Ecuador, y te quería preguntar, ¿hay una víctima concreta que haya denunciado algo irregular con respecto a esto? Eso es una de las cosas que estamos reuniéndonos y demás. Hay chicas que sí se acercaron, pero que gracias a esto que hicimos nosotros de denunciar con tiempo y de mucha gente que salió también alarmados, como que pudieron apretar el freno, digamos, por ahora.
¿Estaban a punto de ingresar? Sí, habían ingresado el link y demás, y como que pudieron tocar el freno. Por eso quiero remarcar esto de lo que es el actuar rápido, ¿no? El habernos manejado rápidamente, traerlo a los medios y demás. Doctora, para que justamente no haya víctimas. Sí. Cortito le pregunto nada más, porque claro, a ver, la empresa es rusa, presuntamente, pero los dos jóvenes son argentinos. Igual quiero aclarar algo, porque a veces en las transmisiones se complica, en los vivos, pero no es para que no haya víctimas, es para que no haya más captados, ¿se entiende? Para evitar que se recluten víctimas. No sabemos si no hay víctimas. Esto que quede claro, ya lo dijimos con Milagros, pero no quiero que quede fuera de contexto, porque a veces no te dan tiempo y quizás Milagro no pudo ampliar, seguramente porque te dan pocos minutos, y esto lo ampliamos recién cuando hablamos con Milagro, que no tenemos conocimiento aún, porque esto suele demorarse muchas veces a que las víctimas te contacten, pero no hace falta que haya víctimas. Ya ver que hay una posible captación de víctimas ya es un delito. Y las cuentas de ellos fueron creadas acá en la Argentina. ¿Cuál es la jurisdicción que van a tomar ustedes o van a pedir ustedes? Judicial, digo. No, bueno, toda organización internacional, digamos, se maneja en distintas partes del país, hay convenios de cooperación y demás. Esto, la captación, se estaría haciendo en Argentina. Como yo les decía, al principio la trata tiene distintas fases, y esta es una primera fase que es la captación. Claro. Esa investigación se tiene que abrir acá. Nosotros en la denuncia inicial lo que hicimos fue también pedir que se investigue la cuenta de Instagram, porque estos dos influencers lo que hicieron fue, ni bien se enteraron que se iba a denunciar, borrar los videos, sacar posteos, sacar las pruebas. Entonces, Milagros, claro. te voy a pedir un con segundo, esas, por favor, porque sí. ya nos estamos quedando sin tiempo y queremos darle un Sole, minutito no a llegamos a Sigal. escuchar. Sole, Un minutito a Sigal. Ya volvemos con ustedes, pero un minutito a Leonardo Sigal, que es el abogado de los Gran Hermanos y que realmente es importante. Doctor, ¿cómo le va? Tenemos un minuto nada más, pero ahora que resolvimos el audio queremos escucharlo. Bien, a ver, no, la verdad que escucho y es un montón de barbaridades porque no hay ninguna víctima. Obviamente los chicos se presentaron a derecho, la empresa tampoco está constatada que haya ninguna vinculación de la empresa con trata de ningún tipo. Se dijo hasta que había un control de enfermedades venéreas, que es una barbaridad. Entonces, lo que yo sé es que el señor Salum y la abogada lo que están haciendo es querer hacer prensa cuando no hay nada. Inclusive los chicos generaron contenido durante todo el viaje. Obviamente vamos a aportar quiénes los contactaron, de qué forma, y ellos, nadie les dijo que tengan que borrar algo del teléfono. Lo hicieron Tienen ellos absolutamente mismos, por los todo el viaje comentarios. creando contenidos. Obviamente, y crearon contenido, y ese contenido va a ser aportado a la justicia como corresponde, pero esta ONG hace la denuncia y la señora Viviana Canosa lo suma después, porque la ONG y la ONG encima son dos ONG. Una es por la paz y el crecimiento climático, que tiene que ver con la trata, ¿no es cierto? Y después esta otra ONG que a fin de conseguir prensa hacen una denuncia. Cuando pero estos usted da chicos, fe, pongamos en el caso, usted investigó esta empresa y nada tiene que ver con la trata. Ese es el punto importante, no que ONG lo denuncie. La empresa la tiene que investigar. No, la empresa la tiene que investigar la fiscalía. Los chicos están a derecho, no están imputados, porque todavía no están imputados. Pero, a ver, tampoco hay ninguna víctima ni nada que diga que esa empresa rusa tiene algo que ver con trata de personas. Le proponemos una cosa. La verdad que hace semanas sí, que nosotros queremos tocar este tema en profundidad, porque generó mucho revuelo, pero todo queda en un gris, en la nada, en confusión. Sí. Mañana, aprovechando que ya están las dos partes aquí en el país y que podemos hablar con ustedes, sería interesante poder profundizarlo. Así que mañana seguramente los volvemos a convocar en el piso o en móvil. Me gustaría que sea así, porque si no... Para explicarlo mejor. Siempre se escucha, a ver, si siempre habla Caperucita, siempre el lobo va a ser el malo. Entonces, digamos... Usted se pone en el lugar del lobo, Sigal. Lo dijo usted. Bueno, gracias. Mañana hablamos mejor. Pongámoslo al revés, si quieren. Hablamos del lobito, que hable mal de Caperucita, lo mismo. Bueno, gracias. Mañana hablamos y lo escuchamos mucho tiempo. Muchas gracias. Tema planteado. Es un tema que tenemos para aportar mucho, ¿no? Porque es verdad, hay que investigar, pero el posteo... Y se va sumando información. El posteo fue como mínimo irresponsable porque generó muchas dudas.
justamente en un tema que es muy sensible, que es la trata de mujeres en Rusia, principalmente. Bueno, la verdad que hay pruebas. De hecho, los análisis y todo esto consta en la página web que ellos promocionaron. Evidentemente, este señor abogado no se ha informado y también abre el paraguas cuando dice: yo no sé nada de la empresa. O sea, decís que no está lo de las enfermedades, que no es una organización coercitiva que capta y explota laboralmente a las víctimas y hasta quizás sexualmente para desvincular a tus defendidos, lógicamente, pero luego decís que la justicia debe investigar la empresa, sin tener en cuenta que ambas partes están vinculadas por un contrato. La verdad que no sé quién le da título a ciertos abogados, pero bueno, es muy divertido. Yo la verdad que no sé si mañana Milagros va a ir a este programa. Mi opinión fue que no vaya, sinceramente, porque evidentemente este señor es el que quiere prensa. Primero que no sé cuál es la ONG de cambio climático, no la conozco, no sé. La verdad que, bueno, evidentemente hay más gente que ha denunciado. Yo no la conozco, quizás denunciaron posterior y la derivan a nuestra denuncia, que fue la primera. Le quiero aclarar también al abogado que no es una ONG la nuestra, por lo cual tampoco está informado en ese aspecto. Denuncia Pablo Salún con el patrocinio de Milagros Grassi. No es una ONG Sigal. Igual el apellido me gusta, ¿eh? Cada vez que lo digo me hace acordar a Steven Seagal, ¿viste? Me lo imagino, pero después te aparece diciendo barbaridades, que la verdad que es muy gracioso para mí. Es gracioso y bastante patético. La verdad que a mí me da ánimo, porque vieron que Milagros dijo: yo cuando escucho hablar a ciertos letrados y te escucho a vos, creo que vos tenés más conocimiento. Bueno, a veces me siento bien, porque creo que está más cerca de lo que yo creo lograr llegar a ser letrado, ¿no? Si esta persona es letrada, creo que cualquiera de nosotros tiene posibilidades. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.